Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Oscar Bruni, yo habitualmente soy co-conductor de este programa. Hoy, 30 de abril, estoy de conductor debido a que mi querido amigo Ariel se encuentra en un viaje de estudios por Europa. Y quiero decir unas palabras antes de algunas reflexiones políticas. Las palabras son que ayer 29, Día del Animal, acá tenemos los perritos en homenaje a nuestras mascotas. Es una fecha que trajo alegrías y tristezas. Y me quiero referir a dos de las tristezas. Las tristezas, o tres en todo caso. Primero le quiero rendir un homenaje a Federico Cash, el padre de esta chica desaparecida, que creo que es un canto al amor, ¿no? Es un canto al respeto al ser humano. El morir buscando a su hija que hace 3 años está desaparecida, realmente creo que todos debían tener ese ejemplo de lo que es el amor de un padre hacia sus hijos. En segundo lugar, quiero elevar un respeto, un beso enorme a Andrea, que se nos fue hace unos años atrás, la mujer de justamente Ariel Crespo, que seguramente se debe estar matando de risa junto con Norma Pons, allá en el cielo. Y ahora sí comenzamos con las reflexiones políticas. Primero voy a presentar a nuestro invitado. Es posible que durante el transcurso del programa llegue alguno de los otros invitados que, bueno, a veces el tránsito de Buenos Aires trae sus problemas. El invitado es José Roberto López, que proviene del socialismo, como mis antepasados. Somos casi parientes. Somos, ¿no? casi parientes, después que estuvimos charlando acá. Él ha sido ayer electo por una demoledora cifra de 61%, presidente del Colegio Público de Abogados. Colegio que hoy preside quien fue también conductor y co-conductor de este programa durante varios años, Jorge Rizzo. Antes de pasar a las distintas reflexiones que tenemos con Roberto, quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que he estado viendo estos días y alguna reflexión política. Primero la reflexión política. La semana pasada se lanzó el Frente Amplio UNEN, que convergen, como todos sabemos, el radicalismo, el socialismo, Margarita Stolbizer, Pino Solanas, Victoria Donda, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente, a mí me gusta mucho leer diarios, mucho ver televisión, mucho escuchar radio. Y digo sorprendentemente porque he escuchado críticas de izquierda y críticas por la derecha. Críticas por la izquierda, por ejemplo, el diario Página 12, Capitanich, digamos, si consideramos que Capitanich forma parte del Frente para la Victoria, que es un frente progresista. Y por la derecha he escuchado periodistas de Radio Mitre, como Longobardi, otros periodistas como Tenenbaum,
haciendo una crítica, una descalificación del lanzamiento de este frente. Entonces me quedé pensando y razonando, ¿por qué tanta crítica? Si en definitiva siempre es mejor que haya ofertas de todo tipo para seguir viviendo esta democracia que tenemos hace varias décadas. Y llegué a la conclusión que en realidad muchos apuntan al fracaso de esta presentación porque les arruina el negocio político a varios. Les arruina el negocio político a Scioli por un lado, a Macri por un lado y a Massa por el otro lado, donde ya se estaban repartiendo la mesa entre tres. Ese gran hermano armado entre tres, ahora parece ser que va a tener que bancarse a otro cuarto jugador dentro de la mesa política, por lo menos hasta el 2015, hasta las elecciones. Es real que en ese frente hay distintas tendencias, más de izquierda, más del centro, más de derecha. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué los periodistas o algunos políticos se asombran, se tiran de los pelos cuando hay estas distintas tendencias, si el peronismo en los últimos 30 años nos ha demostrado que ha pasado desde el liberalismo de Menem a la izquierda progresista de Kirchner, pasando por el centro de Duhalde? ¿Por qué? ¿Por qué los otros pueden y este Frente Amplio no puede? Creo que por lo que dije antes, porque le arruina el negocio a varios. Ayer mirando unas cifras de varios politólogos, digamos, lo sorprendente es que sigue Massa con menos cantidad de tendencia, con un 24%, Scioli lo sigue con un 19%, pero si se suman las tres tendencias, está bien que en política 1 más 1 no es 2, de Cobos, de Sanz, de Wiener, sorprendentemente llega arriba del 24%. Entonces, lo que digo es que, muchachos, en vez de estar con el toma y daca y calculando a ver qué sí y qué no, ¿por qué no empezamos todos, incluidos los del Frente Amplio también, a tratar de ver cuáles van a ser los proyectos de país, qué Estado vamos a tener, poder llegar a 10 puntos comunes, entre todos? ¿Será posible? Porque en este toma y daca, el pueblo, los vecinos, la gente, los desocupados, los muertos de hambre, no les sirve para nada. Esa fue la reflexión política. Y ahora quiero dar dos reflexiones que tienen que ver con lo mediático. Hoy yo miraba en mi casa, ustedes saben que yo provengo del viejo radicalismo, como siempre digo, soy radical de Irigoyen, o sea, quedamos pocos. Pero me fijaba lo que eran las bases que presentaba el radicalismo en la elección del 73, aquella que ganó Cámpora. Ya no existe más eso. O sea, ya no existen más los proyectos, las bases, qué piensa cada sector. Ahora es todo Twitter, Facebook. Los políticos en general van a programas mediáticos, porque miden mucho más que los programas políticos. Pero la reflexión que quiero hacer es tener un poco de cuidado de lo que alguna vez mi querido Raúl Alfonsín decía de la libanización del país, ¿no? O sea, que en vez de ver grandes partidos políticos o grandes movimientos políticos, en realidad existían en aquel entonces, década del 80, las grandes corporaciones. La iglesia, los militares, aquella unión industrial, los financistas, ¿no? La misma CGT que le hizo 13 paros salvajes a Raúl Alfonsín. Y hoy tampoco esas corporaciones existen más. Si existen, están todas diluidas, llamémosle. Lo que yo veo ahora es que hay grandes electores. Por más que digan lo que digan, yo creo que a partir de una torpeza política y comunicacional del gobierno, hoy Longobardi, Lanata y el mismo Tinelli se están transformando en grandes electores. Son grandes, yo lo veo a Tinelli, yo no lo veo habitualmente a Tinelli, vi el inicio porque quería ver cuál era la postura de él. Me saco el sombrero ante la presentación
de las luces, los colores, la música, realmente se nota varias cosas. En esto yo voy a coincidir con Tato Yang, que está en Radio Mitre a la tarde. Yo pensé exactamente lo mismo que Tato Yang. ¿Qué pensamos juntos? Por más que nosotros no nos conocemos. Que se nota, por empezar, que Tinelli tiene mucha plata por la producción, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, que por más que Marcelo no lo diga, hace política. Yo creo que en realidad la música, las bailarinas, etcétera, es una gran excusa. Creo que hace política. Y hace política cuando Marcelo tenía los códigos de la tribuna, por lo menos, los códigos de la calle. A los políticos, como dice el gran Jorge Asís, hay que talarlos cuando son árboles de pie, no como el pobre de la Rúa, que es un árbol caído. Estuvo de más lo que dijiste sobre de la Rúa, en primer lugar. Y en segundo lugar, por más que vos digas que no haces política, quiero hacer una reflexión con ahora sí los dos invitados. Hola Pedro, ¿cómo te va? Una reflexión en el sentido de Marcelo. Fuiste muy duro con Capitanich, tenés todo el derecho, pero yo pienso, no estuviste duro por principios morales, culturales o ideológicos. Fuiste duro porque te quedaste fuera de Fútbol para Todos. O sea, que la crítica es por un negocio. O sea, lo que están mirando este programa, la crítica es por plata, no es por política, es por plata. Entonces, hace política, pero se molesta cuando queda fuera de un negocio. Ese tipo de crítica por haberse quedado fuera de un negocio no le sirve a nadie. Hola nuevamente Roberto, hola Pedro. Empezamos con Roberto. Roberto, recién electo presidente del Colegio Público de Abogados. Así es. ¿Por qué no explicás a la gente que está aquí viéndonos qué es el Colegio Público de Abogados? Bueno, el Colegio Público de Abogados es la institución que engloba a través de la Ley 23.187 todos los matriculados abogados de la capital federal. Tiene el control de la matrícula y tiene el poder sancionatorio a través de su tribunal de disciplina. Es decir, todo abogado para ejercer la profesión en el ámbito de la capital federal y en el ámbito nacional tiene que estar inscrito en el Colegio Público de Abogados. ¿Vos disculpame que te voy a hacer una pregunta? No, todas las que quieran, no hay ningún problema. Vos sabés que yo no soy abogado. No importa. Pero veo, yo recién hablé del Frente Amplio, ¿no? Sí. Yo veo que allí convergieron gente del socialismo, Sí. gente que alguna vez votó a Lilita, gente del PRO, alguna gente del UNEN también, Sí, la gente- de sí. todos lados, Sí. digamos. O sea que la ideología ahí no importa. No, yo te voy a explicar. Sí. Es una pregunta que me hicieron en todos los programas a los cuales asistimos. Sí. Nosotros elaboramos, a partir de la agrupación Gente de Derecho, que viene gobernando el colegio desde hace 8 años, hicimos una apertura de todos aquellos sectores que quisieran integrarse sin tener en cuenta la ideología. Es decir, hay socialistas, radicales, peronistas, gente de izquierda. Es decir, nosotros entendemos que todas esas distintas formas de pensar la realidad, en última instancia, van a enriquecer la tarea de los demás. No le tenemos miedo a ese tipo de desafío. Lo único que sí decimos es, la ideología, nuestras ideologías, quedan en la puerta del colegio público. Es decir, del colegio público para adentro actuamos en cierta manera como un símil a un gremio. Trabajadores de la abogacía y defendemos los derechos de nuestros colegas. Esa es más o menos la esencia del acuerdo que se hizo y que nos dio muy resultado y que la gente apoyó en forma abrumadora. Hemos ganado con el 61% contra el 30% de la oposición. Así que la gente ratificó la gestión, ¿no?, de estos años y por eso estamos muy contentos. Señor director, ¿podría pasar la publicación que le pedí? Ahí está. Ahí dice, esto es para vos, Roberto, reunión Sí. con el Papa por la polémica reforma penal. Esto salió en La Nación hace unas semanas atrás. Sí. Quien está al lado del Papa es el coordinador de los equipos de la reforma penal que tantos problemas ha traído. Sí. Mientras
¿Preparás tu respuesta? Lo presento a Pedro. Perfecto. Pedro ha sido visitante de este programa, Así es. representante de la ACETE oficial. Primera reflexión, Pedro. Mañana es 1 de mayo. Bueno, es un poco la reflexión que todos los 1 de mayo nos trae, ¿no? O sea que cuál es el papel de los trabajadores en nuestra sociedad, cuál es el papel del trabajo, cuál es el papel del movimiento sindical, qué es lo que pensamos de una sociedad realmente democrática y progresista, más cuando estamos en la Argentina del siglo XXI, ¿no? Estas reflexiones, un día como el 1 de mayo, que de alguna manera por ahí concentra hacer un poco de memoria sobre toda la historia de los trabajadores y fundamentalmente de la etapa complicada y difícil, la de la lucha, las reivindicaciones, los sacrificios, los esfuerzos, y bueno, puesto en un día como un símbolo de donde se expresa todas esas peleas y esas luchas, pero también mirando hacia el futuro, ¿no? Porque todo ese esfuerzo, desde el punto de vista coyuntural, si uno lo mira 150 años para atrás, o 100 años para atrás, o 50, o 40, todo ese esfuerzo parece que como que si fuera en el momento de la coyuntura fue en vano. Pero si hoy nosotros, 150 años después, o 100 años después, o 40 años después, para hablar un poco de la última dictadura militar, podemos estar viviendo en un país mejor, en mejores condiciones, y poder estar pensando cómo hacemos para mejorar las cosas, todo ese esfuerzo valió la pena y el sacrificio, y también vale la pena recordarlo y de alguna manera generar el debate, fundamentalmente con los trabajadores jóvenes, de tomar conciencia de la importancia que tiene también la vida con principio, ¿no? La vida con ideología, la vida con proyecto, con ética, de alguna manera ese perfil, digamos que por ahí los medios de comunicación más grandes no nos tienen acostumbrados a la cuestión de lo que importa es el momento, es el consumo, es lo instantáneo, es el exitismo fácil, es de alguna manera ver cómo hacemos para dejar contento a todo el mundo, cuando a veces no se puede dejar contento a todo el mundo, a veces hay que decir las cosas como son, mostrar la realidad de tal cual son, mostrar los puntos flacos, porque si realmente nosotros queremos vivir en una sociedad más justa, justamente lo que necesitamos es eso, para poder transformarla tenemos que reconocer las debilidades. Ahora mientras lo escuchamos a Roberto, te voy a hacer una reflexión porque hay gente que me parece que no aprende. La semana pasada, varias cámaras, 32 para saber, sacaron un documento que yo no sé si vos lo conocés o lo leíste por lo menos en los diarios, que se llama Bases para la formulación de políticas de Estado. Muy rimbombante, muy rimbombante. Ahora después reflexionamos juntos. Roberto. No, yo voy a agregar a lo que dijo el compañero el homenaje a los mártires de Chicago, que en 1886 fueron masacrados por pedir simplemente la jornada de 8 horas. Así que bueno, el homenaje a ellos, ¿no? Como historia. Con relación a lo que me preguntaste de la reforma penal, sí, yo te voy a dar dos respuestas. Una, la institucional. El colegio ya formó una comisión, una vez que se conozca perfectamente cuál es el anteproyecto que se va a elevar, nosotros vamos a hacer nuestro informe. Ahora te voy a decir lo que pienso yo. Por más perfecta que sea una reforma penal, no va a modificar las condiciones actuales, porque eso está relacionado también con el Código Procesal Penal, está relacionado con el estado de las cárceles, está relacionado con los sistemas de la probation y la libertad vigilada, y está relacionado con una falta de trabajo sobre aquellos que cumplen la pena y que vuelven otra vez al lugar de origen, lo que originó todo ese proceso, y no hay posibilidad de modificarlo. Es decir, que podemos tener una ley penal que sea del primer mundo, perfecta, pero no hay posibilidades de aplicarla si no modificamos las otras estructuras. Es decir, yo creo que acá, en esta sociedad, hay mucha hipocresía. La hipocresía, por ejemplo, de aquel que se indigna porque a una mujer le arrebatan la cartera o le roban un pasacalle y va al otro día a comprar ese pasacalle para ponerlo en el coche. Así que yo creo que tenemos que sincerarnos si queremos realmente armar una sociedad más igualitaria, más justa y más solidaria. Antes de escucharte, vamos a ver las preguntas, porque esto, Roberto, sabés que es en vivo, o sea, van llegando. Sí. Jorge Walzuk. Acompaña las palabras de Bruni recordando a Andrea, sigue Oscar, está muy elegante, bueno, es un amigo.
Juan de Parque Patricio, saludo a Bruno y deseo un feliz día al trabajador para todos los que están presentes. Amigo Pedro, ¿este documento vos lo conocías? Sí, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? No es que hay gente que nunca aprende, hay gente que por ahí hasta son peligrosos para sí mismos, o sea que de alguna manera sí tendríamos que verlo del punto de vista de esas fórmulas que por ahí buscan a veces los psiquiatras que son, digamos, que son peligrosas para sí mismos y de ahí van directamente a un lugar para que se lo pueda proteger. Sí. Yo creo que con esta gente hay que hacer eso, porque realmente apuestan siempre a postura o a postulado que realmente han hecho mucho daño. Sí, y no lo quieren reconocer, o sea, inclusive en contra de sus propios intereses, o sea, van en contra de su propio bolsillo, y eso es lo inentendible. Y digo, y por eso me parece que lo único que se puede apelar acá es alguna salida de este tipo, que los ponga a ellos mismos a salvaguarda de sus propias decisiones que van en contra de sus propios negocios, en contra de sus propios intereses, para proteger a su familia y a la gente que los rodea, ¿no? Para que entiendan lo que estamos hablando, por si alguno quedó colgado y no entendió, fueron 32 cámaras que firmaron este documento, en donde el mensaje, para que ustedes lo entiendan, es: no importa que ganen los socialistas, los radicales, los peronistas o Macri, lo único que importa es que esta política se aplique. Y esa política es una política liberal para dejar 30% desocupados. Lo sorprendente es que varias de estas cámaras ya formaron parte del pre-1976, o sea, antes que asumiera Martínez de Dios, ¿verdad? Segunda pregunta para vos. Sí, cómo no. El Código Penal viene. Ahora, ¿esto está unido con la reforma del Código Civil? No está unido. No. Son dos cosas absolutamente distintas. Primero, yo digo que sí, que hay que reformar el Código Penal, es de 1921, con un montón de acolpes que le hicieron. Por ejemplo, cuando Bloomberg, ¿se acuerdan? Sí, que empezó a presionar en forma mediática, introdujeron artículos que no tienen nada que ver con relación al total y que no sirvieron absolutamente para nada. El Código Civil es otra cosa. Estamos analizando, nosotros hemos hecho algunas objeciones, estamos de acuerdo con muchas de las disposiciones, pero no estamos de acuerdo con otras, ¿no? Así que bueno, desde el colegio estamos también diciendo la opinión de la parte desde el punto de vista judicial, jurídico, de lo que pensamos en ese aspecto. Hay cosas interesantes, hay avances, pero hay algunos puntos que son muy cuestionables. Leemos algunas preguntas más. Graciela, de Villa Urquiza. Feliz por el triunfo de Gente de Derecho, aplastante. Y ayer le decía a López una gestión muy buena. Rogelio Varadero le pregunta a Guasenco: ¿cuál es el panorama de los trabajadores actualmente en el país? ¿Qué análisis hace? Raúl de San Miguel quiere saber si el gremio que él representa ya cerró las paritarias, y si cerró, ¿cuál fue el aumento? O sea, esto es para vos. Sí. Alicia de Congreso felicita a López y Rizzo la contundente victoria de ayer. Roberto de Almagro coincide plenamente con los comentarios míos y feliz día para mañana a todos los trabajadores en su día. Luis de Devoto, contento con el triunfo brillante de ayer de Gente de Derecho y augurando una excelente gestión. Marisa de Palermo felicita a López por el triunfo y muy lindo programa. O sea, tienen todos los barrios porteños. Todos los barrios porteños, sí. Pedro, acá hay gente que te preguntó sobre el tema de las paritarias. Perdón, se ha encendido el celular, pero le pregunta a Guasenco. Bueno, la paritaria todavía no la cerramos, estamos discutiendo, en realidad vence el 30 de junio, pero le hemos adelantado producto a la cuestión que tiene que ver con los ajustes de precio. Eso lleva a que se necesite, digamos, un adelantamiento. Obviamente estamos pidiendo un monto que es, digamos, significativo para poder recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores en esta última etapa. Consideramos que no puede haber un acuerdo que esté por debajo del 31% como para poder paliar esta situación. Y obviamente también estamos discutiendo la renovación del convenio, que eso también implica mejoras que también son desde el punto de vista económico, ¿no? Después la situación de los trabajadores, la otra pregunta, la situación de los trabajadores en general. Bueno, nosotros tenemos un problema complicado en nuestro país, que tenemos un 35% de trabajadores que están en una situación irregular. Por suerte, bueno, ha decidido el gobierno nacional llevar algún proyecto adelante que puede empezar a dar solución a algunos de estos temas. Bueno, empieza a haber un reconocimiento de que este es un tema complicado y que hay que abordarlo con medidas importantes y que no se puedan dar con media tinta. O sea, la cuestión esta de privilegiar el empleo y de cualquier manera ya no es sostenible en nuestro país, así que ese empleo de mala calidad, bueno, hay que dar una batalla muy grande para revertirlo, que es ese 35% de trabajadores que están en una situación irregular. Y después está la situación también de la inmensa mayoría de los trabajadores, en la cual tenemos un sector de trabajadores
que están en una situación privilegiada, que pueden tener fuerza para negociar y poder conseguir beneficios en su salario, en su convenio, pero hay otra masa de trabajadores que está bajo la impronta de la situación económica, de la coyuntura. Estoy hablando de los trabajadores públicos, porque eso depende del presupuesto, de la coparticipación, de otras variables, las cuales a veces impiden que poder llegar a obtener objetivos económicos como los que son necesarios. Y después otros trabajadores que están en sectores de la producción que realmente tienen problemas. Acá hay que abordar una cuestión de fondo, que los sectores que tienen la mayor productividad, la mayor ganancia, la mayor renta, paguen muy buenos salarios, que es lo que no hacen hasta el momento, ¿no? Roberto, como Sí. última pregunta, para ya estamos en los últimos 2 minutos. Sí, cómo no. Sintético. Dale. Sé que el colegio público estuvo en contra de la reforma judicial, Sí. pero se necesita una reforma Se judicial, ¿verdad? necesita una reforma judicial, pero no esta. Es decir, esta reforma realmente, no sé, muy mal pensada, modificaba la representación de los abogados y también de los académicos en el Consejo de la Magistratura. Prácticamente lo que se intentaba era que el monopolio de esa representación pasara a los partidos políticos, en contra de lo que establece la Constitución. Es decir, si se quiere hacer una reforma realmente importante, que se modifique primero la Constitución. Y entonces ahí sí se va a aceptar. Esto, en este aspecto, consideramos que era totalmente inadecuado. Ok. Por eso peleamos y por eso la ley Rizzo Sí. fue, Justamente fue Jorge, bueno, sí. fue Jorge el que hizo todo lo necesario para que la Corte Suprema diga, no señor, hasta acá esto no se puede hacer. Bueno, muchas gracias a los dos. No, gracias. Muchas gracias, Roberto, que tengas como dice toda la gente de todos los barrios, una excelente gestión. Gracias. Me alegro tu origen socialista y las coincidencias. Gracias. Y Pedro, éxitos en el trabajo gremial y ojalá algún día haya solo gremio, una sola, me cuesta decir CGT, pero algo que nuclea a todos los trabajadores, ¿verdad? Sí. Amigos, esto ha sido Secretos del Poder. Tenemos todo mayo por delante con distintos temas. Muchas gracias por estar allí. Y le digo, no nos crea, reflexione, piense, que para eso estamos. Muchas gracias.